Gracias por estar. Le voy a dar el presentador. Lo primero me dijeron cuando ahí quería presentar un libro, me dijeron, necesita un presentador. Tampoco es tan difícil de presentar. Soy Jorge. Estoy vestido raro, pero soy Jorge. Para los que me conocen, no voy a bailar. No, porque hay unos videos por ahí dando vueltas en WhatsApp. No soy yo. No soy yo. Para los que no me conocen, que creo que hay bastantes, por suerte. Bueno, capaz que haga falta que alguien me presente. ¿Alguno de los que me conocen o no? ¿Ah? Puede ser, a ver, Sensei Delgado. Breve, amigo, breve tampoco. ¿Te inspirado? No. No sé si es el momento. Sorpréndame. Sorprende al público. Bueno, ¿Eh? vamos a hablar un poco de Jorge. Jorge, gran bailarín. Algunos lo conocen, sí. Qué momento complicado, ¿eh? No me lo esperaba. Un poquito nervioso. No sabía nada, ¿eh? No está preparado no esto. estaba preparado. ¿Dónde está? Acá me quería presentar. Bueno. Hoy vamos a presentar el libro de un amigo, principalmente, creo que en Córdoba es una de las personas que más conoce o ha estudiado este mundo maravilloso de los samuráis. Así que creo que nos vamos a sorprender con un montón de imágenes, de vivencias, de experiencias, y qué mejor que mi amigo Jorge Orcanza. Para eso están los amigos. Para eso están los amigos. Gracias. Gracias por estar. Gracias por venir. Para mí es un acompañamiento muy importante. Sobre todo gente que ha venido del interior haciendo un esfuerzo que la verdad lo valoro mucho. Gracias a todo el equipo de acá de María Castaña, el maestro Leo en fotografía, allá Hernán en control de luces y sonido, a toda mi familia que está acá presente. Bueno, un poco para presentar esta locura que yo le llamo, que es el proyecto La Ruta del Samurái. Este proyecto nació en forma fortuita, simplemente, esto lo explico, por ahí los que me conocen ya lo han escuchado, pero los que no me conocen los voy a introducir un poco en esto. Yo simplemente me pasé 40 años estudiando historia de Japón, desde que comencé a practicar artes marciales a los 13 años, sin parar. Era consumir libros, revistas, todo lo que hubiera a mi alcance. En ese momento no había internet, por supuesto. Y cuando cumplí 50 años tomé la decisión de ir a visitar esos lugares que yo había descubierto a través de los libros. Ese era mi mayor sueño. Fue en el año 2019. Yo ya había estado en la isla de Okinawa en el año 2013 para el primer encuentro de karate y kobudo tradicional, que había sido gentilmente invitado por el maestro Héctor González Ceballos. Ahí estuvimos algún tiempo y después en el año 2019, cuando yo cumplo 50 años, digo, listo, me voy a recorrer Japón. Y eso hice. Durante 5 años, desde los 45, empecé a programar todo lo que iba a ser el recorrido. Tenía todo anotado. Simplemente tenía que unir los puntos, ver qué tiempo me llevaba estar en cada uno de esos lugares, poder descubrirlo y tratar de meter todo lo que yo había armado ese programa en ese viaje. Ese era mi viaje de los 50 años, un sueño personal. No había proyecto, no había nada en ese momento, simplemente vine, eso sí, con 8.000 fotos y videos. Cuando llegué acá empecé a publicar, digo, bueno, vamos a compartir un poco todo lo que descubrimos. Realmente me había resultado todo muy asombroso, muy fascinante. Japón es un país fascinante. Y empecé a publicar así, y un amigo, César González de Uruguay, me dijo, amigo, tenés que escribir un libro.
Esto no puede quedar solo en las redes porque se pierde, se diluye. Y bueno, así fue como nació el primer libro, que fue La Ruta del Samurái. Japón para budokas, porque en ese momento escribía más que nada pensando en los budokas. Los budokas son los practicantes de artes marciales japonesas. Empecé a escribir. Bueno, escribí bastante. Conté con la enorme colaboración de las chicas de Shift Language, que pasaron todo este libro al inglés. Por favor, aplauso para ellas. Juli y Antonella. Unas genias, unas genias. Ellas pasaron todo este libro al inglés. Son las traductoras que más saben de samuráis en el mundo. Así que, bueno, salió este libro. Luego vinieron otras formas de comunicar todo lo que decía el libro. Vino el canal de YouTube, vino Instagram, todas esas cosas. Y al día de hoy tenemos 120.000 seguidores, la mayoría de habla hispana, que van siguiendo nuestras publicaciones diarias prácticamente. Eso yo lo di a llamar en toda esa forma de difundir lo que era el pensamiento, la cultura, la sociedad japonesa y la historia, lo di a llamar el proyecto de la Ruta del Samurái. Ese proyecto, lógicamente, estaba inacabado, sigue inacabado, porque es demasiado lo que tiene Japón para mostrar. Ya sea que somos practicantes o no. Hay mucha gente hoy por hoy que está fascinada también con Japón por aspectos de lo que es su cultura, y que encuentra en las historias que nosotros relatamos, empiezan a descubrir otras formas de ver la vida. Porque un poco Japón es eso, ¿no? Tienen otra forma de ver la vida. Ni mejor ni peor, es otra forma. Y así fue como armamos el segundo viaje. En el primer libro está condensado el primer viaje y el primer viaje que se hizo en Okinawa, que Okinawa es la isla donde nace el karate y el kobudo okinawense. Entonces en el primer libro está condensado eso. Como les digo, todavía quedaba mucho por descubrir y decidimos hacer este segundo libro. Cuando volví del primer viaje me encontré con una gran pregunta. Ustedes imaginen, piensen ustedes, su sueño más grande. Bueno, y que llega un día y ese sueño se cumple. Mi sueño más grande durante 40 años fue conocer Japón. Bajé del avión y dije, bueno, ¿y ahora? Ya cumplí mi sueño más grande. Bueno, había mucho todavía para contar, para aprender, para investigar. Este segundo libro, llamado El Paso de las Luciérnagas, condensa todo lo que vivimos en el viaje que hicimos hace poco, en octubre de 2024. Y acá se trabajó al revés de cómo se trabajó con la Ruta del Samurái del primer tomo. En el primer tomo yo tenía todo el material y después me puse a escribir el libro. Acá fue al revés. Yo empecé a escribir el libro. Y en un momento agarré y viajé, siguiendo la ruta de lo que decía el libro. O sea, el libro ya estaba escrito antes. Y eso cambió el contenido en muchos aspectos. Este libro, a mi entender, tiene un nivel bastante más elevado que el primero. Un poco porque fueron 5 años de diferencia entre uno y el otro, en el que yo aprendí mucho más, porque seguí investigando, nunca me detuve. Incluso encontré hasta errores que había en el primer libro, que después en la segunda edición lo fuimos corrigiendo, porque yo seguí investigando. Y aparte hay una madurez mía también como escritor. Entonces, por eso a mí personalmente me resulta mejor libro en cómo está relatado, cómo está contado. Más allá de que
lo que muestra son otras rutas, que eso ya después vamos a entrar un poco en ese tema. Hoy lo que nos hemos juntado es para hacer la presentación de este segundo libro, en donde no voy a ser yo un poco acá el único que hable, sería muy aburrido, sino que me interesa mucho la interacción con ustedes, ¿sí? Así que en algún momento, después de que expliquemos un poco de qué va el libro, me gustaría que empiecen a hacer sus preguntas y a partir de ahí hagamos esa charla entre ustedes y yo. Me resulta muy aburrido eso cuando a veces presentan un libro y tienen el tal escritor y uno que le pregunta. Pero no, acá lo que me interesa es lo que ustedes puedan llegar a preguntar, ¿sí? Menos mis compañeros de Kobudo. Ya les expliqué que mi especialidad son los samuráis, no las geishas. Bien, así que ustedes no preguntan. No, cualquiera puede preguntar, eso lo vamos a hacer más cerca del final de la presentación. Ahora lo que sí vamos a hacer es disfrutar de una pequeña exhibición de Iaido. Iaido es el arte marcial más cercano a lo que practicaban los samuráis antiguamente y que ha llegado a nuestros días. Y es el arte del manejo del sable katana. Vamos a ver una exhibición de mis compañeros de la escuela donde yo me formé, que es la Butokuden del sensei Gustavo Ramos. El sensei lamentablemente en este momento no ha podido venir porque se encuentra de viaje. Él está muy bien, fue a visitar a una hija al exterior. Pero acompaña, ¿sí? Así como sí está el sensei que me formó en Aikido acá, Sensei Medina, también, por favor, un aplauso para él. Yo agradezco mucho ese tipo de gestos porque Sensei Medina también era un gran conocedor de todo lo que era la cultura japonesa y también ayudó a afianzar todo lo que uno conoce o en lo que uno se ha formado, ¿sí? Así que eso lo agradezco mucho. Vamos a los chicos adelante, los chicos de Iaido para hacer la exhibición. Por favor, un aplauso para ellos. Los vamos a dejar trabajar y yo después voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a la disciplina. Si así todo quedan algunas dudas, las pueden preguntar también al final, ¿sí?
Leo. Gracias, chicos. Hermoso. Bueno, algunas aclaraciones con respecto a lo que hicieron los chicos. Yaido es el arte que practicamos. Lo que vieron ustedes son 3 formas, 3 katas que se le dicen. El primero es Sukate, el segundo que vieron es Sampo-giri y el tercero que vieron es Shiho-giri. Ese segundo kata que vieron, que es el que cortan a un lado, al otro y adelante, está basado en un combate real que existió, que fue protagonizado por un Ronin. Un Ronin era un samurái desocupado, vamos a decirlo así, que ya no tenía un señor al que servir y eran como vagabundos que andaban por la calle. El tema que andaban con un sable como este. Y eran personas de cuidado. Y ese combate realmente existió, está documentado y está relatado en el primer libro. En el primer libro nuestro está relatado. Eso por ahí incluso hasta muchos practicantes no lo saben a eso. Y se trabaja de esta forma y lo que se busca es, primero vieron que hay todo un saludo al sable al principio y al final, y lo que se busca es desenvainar y cortar. Y uno dice, claro, pero los samuráis, uno tiene la idea de los samuráis con sus armaduras, porque eran soldados, lógicamente, pero hubo una época en el Japón feudal en donde los samuráis dejaron de lado las armaduras porque ya no había guerras, y fue en el periodo Edo, a partir del año 1603 hasta el año 1868 que empiezan a desaparecer. Entonces, el combate de samuráis con armadura es el que nosotros podemos ver en el arte marcial llamado Kendo. Es un arte marcial que ustedes verán que se colocan como unas máscaras y una armadura, un protector, y combaten con unos sables de bambú. Ese sería el combate de los samuráis anteriores al periodo Edo, donde se enfrentaban en batalla. En el caso de Yaido, hace mayor referencia al periodo Edo, que era el combate urbano. ¿Por qué? Ya no había guerras. Fue un periodo de bastante paz y los enfrentamientos eran en las calles, en duelos. Y sobre todo al final de la época de los samuráis, un periodo que se llamó Bakumatsu, que en ese periodo había enfrentamientos entre bandas de samuráis, pero andaban así vestidos, ¿sí? Entonces acá era más que nada no tanto qué armadura yo tenía que me iba a proteger, sino qué tan rápido yo podía sacar el sable y cortar. Entonces así es como surge este arte marcial llamado Iaido, ¿sí? Que es lo que vimos tan bellamente ejecutado por los chicos. Bien, vamos a hablar un poco del segundo libro y de qué trata un poco el segundo libro. Nuevamente quiero agradecer hay muchas eminencias de las artes marciales hoy acá, ¿sí? Pero algo que yo valoro mucho más es las eminencias que hay de la amistad. Así que mi sensei Roberto Hurtado, que me tiene tanta paciencia, mi maestro de Kobudo Kinawense, por favor también un aplauso para él. Yo creo que nos conocemos hace 30 años o más, y todavía me sigue bancando. Me dice que somos hermanos porque somos muy parecidos. Gracias, Sensei, también por estar acá. Bien, un poco lo que les quería contar sobre el libro. En el primer libro, lo que yo busqué fue recorrer los caminos de un samurái que se llamaba Miyamoto Musashi. Y era justamente este samurái nació con este periodo Edo de paz, donde ya no había guerras, pero este hombre
quería probar cuánto sabía. Y en esa época la forma de probar cuánto se sabe en el arte del combate era a través de los duelos. Entonces, Musashi lo que hacía era recorrer los caminos de Japón retando a duelo a otros samuráis. De esa forma, él probaba si lo que él sabía o lo que él entrenaba servía. Era así, ¿sí? Su primer duelo lo entabla a los 13 años de edad. Mata a su adversario con un sable de madera en ese momento, que era como el que tenía el senpai, que estaba ya ubicado, que tenía un sable de madera, que también se utilizaba para combates. Y a partir de ahí, él comienza a entablar distintos duelos, llegando a un número total de 60 duelos. No todos fueron a muerte, pero sí muchos de ellos. Uno de los cuales combate contra toda una escuela, que era de un clan llamado Yoshioka, y combate contra 60 samuráis, tomándolos él por sorpresa. Todo eso está relatado en el primer libro. Entonces, en ese primer libro lo que yo hago es recorrer todos esos caminos que él transitó, visitar los lugares donde realmente ocurrieron los combates, visitar su lugar de nacimiento y llegar hasta el lugar donde él está enterrado. Y un poco tratar de percibir ese, se llamaba Musa Shugyo, es es travesías de duelo, ¿sí? Entonces yo inicié mi propia travesía, nada más que en vez de una katana tenía una cámara fotográfica. Y lo que hacía así era visitar y lograr mostrar los lugares donde realmente habían ocurrido las cosas. Porque por ahí pasa muchas veces de que vemos documentales en la televisión donde relatan las cosas, pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque realmente es lamentable, no muestran los lugares donde ocurrieron. Y yo lo que quería hacer era eso, mostrar, acá fue. ¿Sí? Si yo estuve en una habitación en Kioto donde estuvo Musashi durmiendo, yo mostraba eso porque incluso él dibujó en la pared y esos dibujos están. Entonces es muy importante estar en esos lugares. Para mí el gran valor de ese viaje, de mis viajes de la ruta del samurái, están en eso. Relatar, contar historias, contar anécdotas, mostrar de repente documentos, porque también hay muchas historias que están distorsionadas, y mostrar el lugar. En este segundo viaje había que buscar nuevas rutas, ¿sí? La verdad no había un samurái que me llamara más la atención a mí que Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, más allá de ser un duelista salvaje, porque, digamos, no tenía ningún tipo de miramientos a la hora de hacer los duelos, en algún momento de su vida le hizo un clic, y fue justamente a los 50 años, y se retiró de ese camino de duelos y empezó a escribir, como yo. A los 50 años empecé a escribir. Y empezó a relatar todo lo que él sabía, todo lo que había aprendido en esos 50 años y en esos 60 duelos. Y dejó un libro que hoy actualmente es uno de los clásicos de la literatura japonesa, que es El libro de los 5 anillos. De repente estar en la cueva donde él escribió ese libro, o sea, es es en una montaña donde no se ve, no hay nada, perdido en la montaña, es un lugar que es difícil, de difícil acceso, no está en ningún circuito turístico, no está nada, pero estar ahí es fuerte. Y así como eso que relato es todos los lugares que yo visité y que mostré y que cuento. Bueno, no había otro samurái que a mí me llamara la atención tanto como este maestro, porque en definitiva se convirtió en un maestro en el momento en que él escribió ese libro y decidió dejar sus enseñanzas a sus alumnos. Entonces lo que hice fue, un día leyendo uno de mis libros, me encontré con que había actualmente
a ver, antiguamente Japón estaba surcado por 5 rutas que se conocían como Gokaido. De esas 5, las 2 principales eran la Tokaido, que iba surcando toda la costa del mar, y la Nakasendo, que iba cruzando todas las montañas, lo que son los Alpes japoneses. Esas 2 ciudades unían Edo, actualmente es Tokio, con Kioto, que era donde vivía el emperador. En Edo estaba el gobierno militar, que era el gobierno de los samuráis, el shogun, y en Kioto estaba el emperador. Eran 2 ciudades muy importantes, las más importantes en ese momento, y estaban unidas por estas 2 rutas. Y yo encontré en un libro de que había tramos que estaban conservados exactamente como eran en la antigüedad. Eso me llamó mucho la atención. Porque si ustedes ponen hoy ruta Tokaido, ¿qué aparece? Aparecen autopistas, rutas, carriles de ferroviarios. Eso es lo que aparece, ¿sí? Pero antiguamente era un sendero de piedras. Entonces yo dije, bueno, vamos en busca de esos caminos que se mantienen así. Y así fue como empezamos a recorrer la Tokaido desde Tokio hacia Kioto y volvimos por la Nakasendo. Y bueno, íbamos descubriendo estos lugares, algunos están muy bien conservados, efectivamente, algunos no, son ciudades modernas, pero me quedaba una cuestión más, que era cómo habían visto, cómo eran esos lugares realmente en la época de los samuráis. Y así fue como llegó a mis manos 2 libros donde relatan un pintor llamado Utagawa Hiroshige, quien recorrió exactamente igual la Tokaido y la Nakasendo e iba parando en todas las paradas, todas las estaciones, y el hombre en cada una de las estaciones iba pintando lo que veía. Entonces, wow, acá hay alguien que me está ofreciendo fotos, imágenes de ese Japón samurái. Y bueno, era el mismo trayecto que hacía yo. Entonces lo que decidí yo en el Paso de las Luciérnagas fue mostrar en las paradas, mostrar lo que veía Hiroshige y cómo lo veía yo. Y algunas cosas, como les digo, están muy cambiadas y otras no tanto. Eso se convirtió Hiroshige como en un compañero de viaje ahí, ¿no? Nada más que él viajaba a principios del siglo XIX y yo viajaba en el siglo XXI. Las historias, las anécdotas están todas englobadas ahí en este libro, que espero les guste. Y bueno, por ahí me saben preguntar qué diferencias hay con respecto al primer viaje. Y el primer viaje, como les dije, yo realmente estaba deslumbrado, porque, como les dije también, Japón es un país fascinante y todo asombraba, todo resultaba asombroso. Viajaba solo en ese momento. En este segundo viaje ya no me resultaba tan asombroso, ya era como mi casa, porque así me manejo actualmente. Me di cuenta que así me manejo. No conozco el idioma, que es una gran barrera, pero no, gracias a Dios, no hace que me pierda de nada, porque como ya me pasé 40 años leyendo la historia de cada lugar que visito, nadie me tiene que explicar nada. Entonces, simplemente lo que hago es ver, mirar percibir todo lo que yo ya sé. No hace falta un guía que me esté explicando. Entonces, esa es una gran ventaja. Y el hecho de que esta vez no estaba obnubilado con todo lo que veía, sin embargo, fue muy útil. Me permitió entrar en los detalles.
detalles que por ahí en el primer libro se pasaban. ¿Por qué? Porque estaba así, ¡guau! Y acá no. El tema del idioma, ya les digo, por ahí hay cosas con respecto al sentimiento del japonés, que eso es muy difícil. Ya de por sí ellos son gente que no son de demostrar mucho sentimiento, por supuesto. Entonces por ahí me resulta complicado bucear en lo que ellos sienten, incluso con su propia historia. Y para eso yo conté con la inestimable colaboración de dos de los historiadores más grandes en el mundo que existen actualmente, que son occidentales, pero que viven en Japón. Uno es Chris Glenn, que es un australiano que vive en Japón desde hace muchos años. Vendría a ser mi sensei en historia samurái. Una persona que sabe muchísimo, incluso es asesor del gobierno japonés en historia japonesa. Y el otro es Paul Martin. Paul Martin es el mayor experto en sables japoneses occidental. Él era el curador de las armas del Museo Británico durante muchos años y ahora también hace más de 2 décadas que vive en Japón. Fue el primer occidental que ganó 2 veces. Hay como una especie de competencia donde se evalúan las hojas de los sables históricos y él fue el primer occidental y no solo el primero, sino que 2 veces ganó ese congreso, digamos. También, ustedes si lo googlean van a ver que aparecen en todos los programas de televisión, en los documentales, todo. Y era como, vamos a decir, a ver si trasladamos al fútbol, Messi y Ronaldo. Y yo digo, bueno, existía la posibilidad de juntarme con ellos y hablar con ellos. Bueno, no solamente Messi y Ronaldo me dijeron que sí, sino que me aceptaron participar del libro El Paso de las Luciérnagas a través de 2 reportajes que les hago. Y además me prologaron el libro. O sea, son personas muy accesibles que uno solo los veía en documentales y de repente encontrar con que te digan, sí, sí, Jorge, juntémonos, tomamos un café, que esto, que el otro. O por ejemplo, Paul Martin, que yo en cierta forma estaba nervioso porque mi inglés no es muy bueno y que te diga, no te preocupes, Jorge, no importa si no entendés todo lo que te digo. Acá lo importante es cómo nos sentimos nosotros dos charlando. Bueno, digo, ahí relajé mucho. La verdad que 2 grandes que me abrieron sus puertas y que valoro mucho todo lo que me brindaron para este libro. La tercera entrevista se la hago al maestro Hiroshi Nagao, que es un maestro de Iaido, que yo ya había conocido en el primer viaje, que incluso está relatado en el primer libro ese primer encuentro. Y esta vez yo ya iba decidido a hacer más actividades con él. Compartir más momentos, porque en aquel momento fue el último día de mi viaje, pude hacer una clase, pero ya incluso él me invitaba a comer, pero yo ya el otro día viajaba para Argentina, era imposible. Y esta vez realmente lo disfruté un montón. Este maestro es 14º descendiente del clan Nagao, es decir, es descendiente de samuráis. Y él hace un gran esfuerzo por mantener la cultura de sus ancestros. Tanto que, bueno, él tiene todas sus armas, sus armaduras, algunas armas que vienen desde el siglo XV y las conserva en su casa como una especie de museo. Y todos los años, el 3 de noviembre, se festeja en la ciudad donde él vive y en todo Japón el Día de la Cultura. En ese Día de la Cultura se hacen desfiles, espectáculos, bueno, se muestra la cultura japonesa y cada lugar hace su propio festejo. En el caso de él, la ciudad de Warabi, que es donde él vive, él siempre hace un desfile
vestido con toda la ropa de ellos, con las armaduras y todo, junto con alumnos y otros descendientes de samuráis. Y después hay gente que van con otros trajes típicos, un poco lo que se veía en el video cuando van con el tambor, esa escena está tomada de ahí. Bueno, a este maestro también pudimos compartir muchos más momentos y aparte también le pude hacer una entrevista. Esas entrevistas, las que hice con los dos historiadores y con él, es como que nos abren un panorama muy grande con respecto a él, ese sentir japonés con respecto a su historia. Porque realmente lo que por ahí leo en las redes y eso realmente está tan distorsionado, tan lejos de lo que realmente pasa por la cabeza del japonés promedio, que me parece uno de los elementos más valiosos del libro, porque realmente es bucear en, en el pensamiento japonés y es bucear en un terreno donde el idioma justamente es una de las barreras más grandes que hay, porque el idioma no tiene una traducción literal. Y nosotros lo vivimos acá, los que practicamos artes marciales en Occidente, lo vivimos cuando llegaron los primeros maestros de Japón, porque justamente el mensaje muchas veces no se entendía. Y eso dio lugar a distorsiones. Nosotros creíamos que los maestros estaban diciendo algo que después no era así. O por lo menos me pasó a mí cuando estuve en Okinawa. Resulta que los maestros eran como una especie de semidioses, así, vistos desde acá. Y cuando estuve en Okinawa, nada que ver. Era un grupo de amigos que se juntaban, así como si nos juntáramos a jugar al fútbol los sábados a la tarde, y después el futbolito, vamos a tomar la coca, y esto era lo mismo. Terminaba la clase, venían los maestros, traían la masita, aquello. Entonces, vos decís, pará, es distinto. Los que me explicaron es otra cosa. Acá eran inalcanzables, intocables, y no era así. Con Yaido me pasó lo mismo. Con Yaido, este maestro, por ejemplo, me mostró un lado humano que realmente no me hubiera imaginado nunca. Siempre era una cuestión de no, que esto un poco no lo mire a los ojos directos, una cosa así que vos... Y bueno, un poco eso es lo que yo traté en mis libros, traté de hacer entender o demostrar de que por ahí esa barrera tan alta que es el idioma se puede franquear de alguna forma. Y bueno, por ahí me dicen, bueno, pero ¿y cómo haces vos? Y bueno, a mí me ayuda mucho el tema de que conozco mucho lo que es la cultura japonesa y la historia. Entonces es como que hay cosas que me las puedo perder, que no pierdo la esencia, digamos. Yo solo conozco 3 palabras japonesas y con esas me manejo. Konnichiwa, que es como un hola, sumimasen, que es disculpen, permiso, y arigatou gozaimasu, que es gracias. Ya con esas 3 palabras, ya estoy. Pero claro, ¿qué pasa? Es como, imaginen ustedes, imaginen que estamos en Córdoba. Yo vivo en Córdoba, sé cómo es Córdoba, sé dónde quedan las calles, dónde quedan los lugares, los restaurantes, sé cómo se maneja la gente en Córdoba, sé que si en un café hago así, me van a traer un café, o le hago así, me traen la cuenta, sé que si voy a un asado van a aplaudir al asado, todo eso lo sé. Pero de repente imaginen que un día se levantan y todos hablan en arameo, todos los cordobeses hablan en arameo, o japonés, no se entiende nada. Pero ustedes saben cómo es, saben cómo manejarse, saben dónde para el 62, saben qué seña hay que hacer para preguntar. Es lo mismo, ¿tá? Eso es lo que yo siento cuando estoy allá. ¿Tá? Es como si yo estuviera en Córdoba, pero hablan todos raros. ¿Sí? Bueno, pero no me voy a perder de las cosas que yo ya sé. ¿Tá? Así que bueno, más o menos. La otra gran diferencia que hubo con respecto al primer viaje es que esta vez no viajé solo. Esta vez viajé acompañado, muy bien acompañado. Viajé acompañado de mi querida esposa, Alejandra,
de mi hermanita mayor, Silvia, y mi cuñado, Alberto. Por favor, párense. Un aplauso para ellos. Que me bancaron de una forma. Digan que los 4 estamos en muy buen estado físico. Nosotros 2 con Ale, gracias al profesor Maxi. No sé si está por acá. ¿Está? Aplauso para el profesor. Él es mi personal trainer y mi personal amigo. Sí. Y él nos prepara. Ale y a mí nos preparó. Mi hermanita y mi cuñado tienen su personal trainer también. Así que, bueno, fue todo un desafío, porque realmente, para ellos y para mí. Yo porque el viaje de la ruta del samurái no es un viaje de placer, no es un viaje de turismo. Por eso la gente se enoja cuando yo pongo en los videos que odio a los turistas, porque se me meten en el medio de los lugares y los odio. Y entonces todos me dicen, claro, pero vos sos turista. No soy turista, porque realmente es un viaje que está muy lejos de ser un viaje de turismo. ¿Sí? Porque yo necesito investigar, ver las piedras, ver los templos, y están todos ahí comiendo sandwichitos, que esto, gritan. Es molesto. Bueno, es un poco lo grande. Entonces, no es un viaje fácil. No es un viaje fácil y voy al palo. Hay lugares, ciudades donde puedo estar 5 días, pero hay días en donde visito 3 ciudades. Entonces, es un ritmo bastante bravo. Pero realmente si quiero estudiar, si quiero conocer, lo tengo que llevar ahí. Y bueno, el otro día nos acordábamos, porque Marcelo era amigo mío, nos acordábamos, veíamos cosas de la Mujer Maravilla, y nos acordábamos de esa serie que veíamos nosotros cuando éramos chicos. Había otra serie que se llamaba El Increíble Hulk. Los que tienen mi edad se acuerdan. No las películas, la serie. Esa que era con Bill Bixby y Lou Ferrigno, ¿se acuerdan? Sí, los que son de mi edad sí se acuerdan. ¿Qué decía cuando empezaba la serie? ¿Se acuerdan? Decía, no me hagan enojar, porque no soy yo cuando me enojo. No soy yo cuando me violento. Bueno, parece ser, no sé, me han dicho por un amigo, que yo no soy yo. Ya no era yo cuando daba clase. ¿Hay alguien acá que ha sido algún video directo? Jorge Brito. ¿Quién está? Ariel. Ariel, bien. Algunos directos. Vieron que no quedan muchos. No sé. Pero me decían de que cuando yo daba clase no era Jorge. ¿Sí? Me decían. Digan, doy fe. Sí, así. ¿Sí? Bueno, parece ser que tampoco cuando viajo en la ruta del samurái soy yo. Es como que cambio. No sé si estaría bueno que alguien que no sea yo diga qué es lo que ve desde el otro lado, desde el asiento al lado de Jorge, en este caso, haciendo la ruta del samurái. Puede ser que se me pierdan algunas cosas, algunas personas, el viaje, bueno. Puede pasar. ¿Se animan a contar algo? ¿Sí? A ver. No. A ver, por ejemplo, ¿te acordás de algo? Les voy a contar algo, 2 anécdotas, y no me paran acá, no voy a agarrar porque tengo pánico. Llegamos al aeropuerto de Narita y pasamos a la estación de trenes. ¿Me escuchan bien al fondo? Sí. Y pasamos a la estación de trenes. En la estación de trenes hay que hacer como una serie de trámites, mi cuñado y yo acá solitos, mi cuñada ahí en la tati. Porque cuando llega a Japón se transforma, lo increíble Hulk. Tiene una adrenalina que solamente él nomás la vive cuando la vivió solo. Ahora teníamos que sumarnos a su adrenalina. Resulta que, bueno, hicimos todos los trámites, lo veo a Juan, cacha su mochila, cacha el carrillo y empieza. Y nosotros por atrás, siguiéndolo así. De repente, teníamos que pasar por la máquina del subte
Y bueno, pasa él, pip, pasa. Pasa mi cuñada, pip, pasa. Pasa mi cuñada, pip, pasa. Y de repente pasó el todo. Y yo seguía. Allá. Y yo, güey, y empecé. Estaba Japonés. me miraba. Entonces me saca la tarjeta, la habilita y paso. Y yo pensé, ¡pum! Ir al pedir el pelis. Esa fue una. La otra, el segundo día en Tokio, que allá habíamos visitado 750 templos, 28.000 y bueno, y toda esa cosa, todo. Me dice, tenemos que ir a, qué sé yo, a ver otro templo. Bueno, perfecto, vamos. A las 8:01, a las 8:01 sale un tren. Bueno, Leo, pero no llegamos a las 8. Y le digo, mira, el próximo es las 8:05. No, a las 8:01. Listo. Y allá íbamos. Vení, dale, baja las escaleras. Taca, 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 taca. De repente me dice, ahí está el tren. Se mete al tren. Se cierra la puerta y yo me quedé del lado. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. O sea, imagínense mi desesperación. ¡Ah, corto! Abrieron la puerta de tren, se bajó y me quedó. ¿Viste? ¿Tienen algún... Entonces, hasta es de público grande. De inicio, puede estar ya. Tratamos de seguir. Vale aclarar que no iban a todos los lugares que iba yo, ¿no? Pero bueno, no, porque había lugares que eran inaccesibles. Pero bueno. No, voy a que se habla piedra, la marca de sabe a pedir amigo. No. Bueno, pues. Eso que relata Alberto es el incidente Ikedaya, que también está relatado en el primer libro, que es un enfrentamiento que había entre grupos de samuráis, que es un poco lo que les conté al principio. Ese periodo final de los samuráis en donde realmente eran como bandas de lobos, como pandillas, que se enfrentaban en la calle y eran muy peligrosos. Bueno, gracias por las anécdotas. Espero que hayan tenido más o menos un panorama de lo que se ve viajando al lado mío. Que para ellos son cosas que yo ni percibo, claramente. No lo hago a propósito. Sí, me gustaría en este momento leerles un fragmento muy cortito del libro, como para cumplir con ese rito un poco de lo que son las presentaciones de los libros. Es un texto que es con el texto con el que comienza el libro.
que se llama justamente El Paso de las Luciérnagas. Ese texto yo me inspiré en un viaje que hago en el primer libro, que quería encontrar el Buda más grande del periodo antiguo de Japón, que está en el monte Nokogiri, y para llegar tenía que tomar 2 trenes, un ferry y un teleférico para llegar arriba a la montaña y visitar el Buda este. El Buda oculto se llama, es el capítulo en el primer libro que se llama El Buda oculto. Por supuesto llegué ya medio cayendo el sol, y cuando fui a sacar el ticket, me acuerdo que me dijo la persona que vendía, me dice, yo te puedo dar el ticket de subida, pero no el de bajada, porque ya corta el servicio, me dice. Bueno, digo, está bien, bajo solo, no hay problema. Bueno, entonces eran como las 4:30 de la tarde, allá ya baja el sol muy temprano, y subí. Bueno, visité todo, por supuesto, me encantó, qué sé yo. Y al bajar, yo no me pierdo en Japón, pero esa vez me perdí, y me perdí feo. Me perdí feo porque no podía volver. Estaba todavía a 3 horas de tren de Tokio, que era donde yo estaba durmiendo, y no podía volver. Claro, bajé por la ladera equivocada de la montaña. Cuando bajé, nada de lo que veía me era familiar. Yo había subido por un poblado y al bajar era todo un descampado, había unas casas sueltas, había un camino, pero el camino me llevaba a un túnel. Cuando digo, bueno, voy a cruzar el túnel, no tenía senda peatonal y pasaban los camiones rápido. Digo, no, acá no, estoy haciendo mal las cosas. Y ya era de noche. No me gustó mucho esa experiencia, porque no podía volver. O sea, me había quedado en ese lugar y no podía volver a donde yo quería, que era la estación de trenes, para tomar el tren hacia Tokio. Y me encontré con una... por supuesto, empecé a golpear puertas de casas, de las casas que estaban sueltas por ahí, para que me dijeran por dónde ir, qué sé yo, porque por ahí no iba a poder ir. Por supuesto, nadie me abrió. Yo no me hubiera abierto. Y encontré una persona que estaba, cosa que se ve en Japón, estaba sentado mirando el mar a esa hora. Me acerqué despacio como para que no se me espante y le expliqué que estaba perdido, que necesitaba llegar a la estación de trenes, que eso. No era la primera ni la última vez que me pasó en Japón. El hombre me dijo, venga, lo llevo en el auto. Bueno, me cargó en el auto y fuimos. Bueno, en toda esa experiencia tuve como esa visión. Escribir un libro es algo loco. Es algo loco porque surgen cosas, surgen imágenes. Cuando empiezo a escribir es una cosa que no paro. Pregúntenle a Alejandra, no encontraba el final del libro no lo encontraba. Y un día volviendo de la casa de mi hija, que vive en Villa María, veníamos en la autopista, y le digo, ya está. Le digo, me dice, ¿qué pasa? Le digo, encontré el final. Fíjense, y nada que ver, veníamos de viaje, no, era una cosa insólita. Bueno, encontré el final así. Bueno, acá encontré la inspiración de este texto que se llama El Paso de las Luciérnagas, que es el texto, como les digo, que abre el libro. Y en ese texto es el encuentro en ese monte, porque aparte hay un templo en ese monte, de un samurái con un ermitaño. Un ermitaño, un hombre que vivía solo en la montaña y que muchas veces se los buscaba para que les brinden sabiduría, ¿sí? Yo lo que les voy a relatar ahora es un poco la charla breve que tienen ellos y que es la que da apertura al libro. La conversación aquella noche destemplada fue más o menos así. Mis respetos, anciano, dijo el samurái, haciendo una correcta, pero no muy profunda reverencia, como reconociendo la sabiduría de su anfitrión, pero sin olvidar su propio alto nivel social.
Adelante, lo estaba esperando, dijo el ermitaño, mientras terminaba su tazón de arroz que comía presurosamente con los dedos, mientras alzaba sus ojos blancos como nubes hacia lo alto. ¿En qué lo puedo ayudar? Me dijeron que usted podría brindarme valiosa información. Estoy en busca de respuestas. ¿Y cuál es tu camino? Mi camino es el camino de la guerra. El anciano extendió su mano con total parsimonia hacia una piedra en el suelo de tierra apisonada. El samurái entendió el gesto y procedió a tomar asiento. Su cuerpo cansado lo agradecía. Antes incluso de acomodar su cuerpo en la incómoda piedra, el anciano le extendió una taza de té caliente que también fue muy apreciada. Lo escucho, dijo el anciano, dirigiendo su rostro hacia donde se encontraba el visitante. Hace ya mucho tiempo que intento entender las profundidades del camino de la guerra, pero siento que nada de lo aprendido me lleva a elevar mi conocimiento como soldado. Cuando recibo unas enseñanzas que entiendo absoluta, al tiempo compruebo que tienen sus fallas. No encuentro la técnica infalible, ni mucho menos la actitud mental correcta. Sigo buscando, pero la verdad se aleja a cada paso. Luego, otro guía también me brinda su verdad absoluta, y otra vez caigo en la frustración de sentir que no avanzo. Realmente desearía lograr el entendimiento, y así poder estar seguro del camino recorrido al servicio de mi Señor. El anciano contestó: el principal error en las artes marciales es que quienes las utilizan piensan que sus conocimientos son absolutos. Pero sucede que, ante sus conocimientos absolutos, justamente al frente, hay otro cultor del camino de la guerra, con conocimientos también absolutos, pero que curiosamente son exactamente opuestos a los conocimientos del primero. Y así se puede llegar a la miríada de conocimientos absolutos distribuidos por todos los feudos. La única forma de saber cuál conocimiento es el mejor es a través del resultado de un combate. Y cuando el ganador entienda que su conocimiento es el que ha prevalecido, seguramente se encontrará más adelante con un nuevo conocimiento absoluto que le haga morder el polvo. Y así hasta el sinfín de los tiempos. Entonces la pregunta es: ¿se puede basar toda nuestra sabiduría en conocimientos absolutos tan relativos? Entiendo sus sabias palabras, pero entonces, ¿dónde puedo encontrar la verdad? La verdad es inatrapable en el arte de la guerra. Solo puedes aspirar a encontrar el entendimiento de tu función en esta vida. Hace muchos años atrás vino a verme un legendario samurái, quien había viajado por todo el Hokkaido, y me dijo que logró el entendimiento cruzando un alejado y perdido paraje llamado el Paso de las Luciérnagas. Habló de bellas montañas, suaves brisas, frescos rocíos, luciérnagas por doquier, sinuosos senderos empedrados entre gigantescos cedros, caudalosos ríos y antiguas residencias de gentes humildes, pero llena de sabiduría. Fue allí mismo donde su mente y su espíritu lograron abarcar la verdad absolutamente relativa del arte de la guerra. Mi consejo entonces es que una vez que dejes esta cabaña, camines sin cesar por todo el Tokaido y el Nakasendo, en búsqueda de ese lugar tan fantástico que tantas respuestas te puede dar. No dejes camino por andar, aromas por sentir, sabores por degustar, ni personas por conocer. Y cuando finalmente encuentres el paso de las luciérnagas, no sé si allí habrás logrado comprender, pero por lo menos estarás más alejado de la neblinosa confusión del ser ordinario. No tengo más nada para decir. Y esas fueron las últimas palabras que el anciano pronunció ante el confundido guerrero. Así comienza el libro. Gracias.
Ese es el puntapié inicial para iniciar el viaje al que nos invita el paso de las luciérnagas. ¿Sí? Preguntas. Bien, ahí, a ver si, como estamos con los tiempos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar sin miedo? No tengan miedo de que sea una pregunta vos. Sí. Ah, ahí. Bueno, está. Llevo 13 años. ¿Cómo fue ese paso? Momento de que encontras. A los 13 años que inicio la práctica, yo estaba en el colegio secundario, vino unos profesores de karate a dar una exhibición a la escuela. Yo iba al Manuel Belgrano, uno de los celadores era uno de los profesores. Dieron la exhibición de karate y yo dije, quiero eso. Eh, a partir de ahí volví al colegio, le dije a mi madre, me quiero anotar, qué sé yo, me dice, bueno, me dio la plasta y salí a buscar, salí a caminar y a la primera escuela que encontré me metí, me anoté y empecé y nunca más terminé. Eso fue con karate, yo empecé con karate, ahí fue donde lo conocí a Sensei Hurtado, en esa época, año 82. Em, y bueno, después cuando me afiancé en el karate, que ya tuve un grado alto, comencé con Aikido, con el Sensei Medina ya. Mi maestro de karate me presentó al maestro de Aikido y le dijo, él es un alumno avanzado, quiere aprender Aikido. Listo, empecé con Aikido. Yo ya era segundo dan de karate y empecé con Aikido. Después cuando fui segundo dan de Aikido, me encontré con Sensei Hurtado de nuevo, las vueltas a la vida nos encontraron. Él era maestro de Kobudo en ese momento y ahí él me dijo, vení, porque yo sé que te gusta el tema de las armas, por supuesto, me encantaba. Ahí empecé con Kobudo, ya siendo segundo dan de Aikido. Y después ya siendo dan de Kobudo también, es como que iba así, ¿no es cierto? Este, conocí al Sensei Gustavo Ramos, que es con quien me inicié en Iaido. Para mí la forma de aprender es esa. No, si yo hubiera querido hacer las 4 disciplinas al mismo tiempo hubiera sido algo totalmente caótico, pero como ya estaba afianzado en una, seguía avanzando en la otra. Hoy por hoy me gusta decir o puedo decir de que soy practicante de artes marciales japonesas. Para mí la definición de lo que soy es esa. No soy maestro, ¿sí? Nunca fui maestro de estas artes marciales, nunca nadie me dio el título, no soy maestro, por ahí me dicen, pero no soy. Este, pero mi búsqueda va por un sentido distinto al de mis maestros. Mis maestros profundizaron en su arte. De hecho, por eso los busqué a ellos, porque saben mucho de su arte. Pero mi camino es otro. Yo necesito ver todo el menú, ¿sí? Entonces, todo lo que yo pueda ver, a mí me enriquece. Es mi búsqueda, es distinta, ¿tá? Y bueno, es válida. Ahora, cuando tuve oportunidad de practicar cada una de estas disciplinas en Japón, todo bien, digo, nadie me dijo, usted no sabe, usted no. De hecho, valoraron mucho lo que yo hacía y de hecho se practica allá igual que acá. No es que Japón son... No, se practica igual. Hay muy buenos maestros y se practica igual, ¿sí? Eh, Así que bueno, ¿qué me llevó? Y eso me llevó. La pregunta para mí no sería qué me llevó, sino qué no me soltó. Y esa no la tengo la respuesta. Por ahí incluso hablábamos con Chris Glenn, con el historiador. Hay como una cosa loca de pensar de que quizá en otra vida algo hubo que nos conectó a esto, pero es como que me digan, bueno, yo soy especialista en la comida del Tirol. ¿Qué sé yo? Es algo raro. ¿Por qué a mí se me ocurrió aprender todo esto y ponerme a aprender historia de samuráis? De hecho, cuando por ahí a alguien le digo, yo escribo libros sobre historia de samuráis, mira, qué raro. Y es raro, no es algo. Es raro, no vamos a decir que no es raro.
porque aparte es historia, es un pedazo de historia, no es toda la historia de Japón. No, es una historia que abarca de determinada época hasta determinada época. Es como muy específico, ¿viste? Que no, es raro y no, la respuesta aún no la tengo. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno, esto viene una vez un maestro me dijo, vos no podrías ser maestro porque no tenés alumnos. Tenías razón y no tenías razón. Eh, es como que no entendí lo que me quiso decir. No sé, no sabía si tomarlo bien o tomarlo mal, pero después con el tiempo entendí de que de repente mi forma de transmitir no era la que todo el mundo entiende como lo que debe hacer un maestro. Probablemente no me toca estar frente a un dojo. Probablemente, a lo mejor, las formas de transmitir son otras. Y yo encontré la forma de transmitir cosas a través de los libros y a través de la página y a través de las redes. Y encuentro un feedback también con la gente que me sigue, que valora mucho lo que uno hace, ¿no? Porque es tiempo, es esfuerzo, este, qué sé yo, uno está, vuelve de la noche cansado de trabajar y está, y alguien me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy publicando, porque lleva un tiempo, ¿no es cierto? Y tengo que investigar. Y bueno, pero esa a lo mejor es la forma de transmitir. Y en los libros es como el máximo, por lo menos para mí, la obra más acabada, porque incluso por ahí, bueno, los haters que están en las redes te dicen, pero mirá, tenés error de ortografía, qué sé yo. Y, y es cierto, digo, estoy cansado a la noche, estoy escribiendo, puede ser que se me pase algo, qué sé yo. Pero esto es un laburo que por ahí no sé si se alcanza a visualizar. Yo empecé a escribir el libro el 1 de enero de 2024. Hoy lo estoy presentando 1 año y medio después, sin parar, todos los días de trabajo, todos los días de trabajo. Pero ¿qué se siente? Y se siente orgullo. Porque ahí te dicen, viste, es como tus hijos, es un hijo nuevo, te dicen. Y es una obra, es saber que alguien lo va a valorar, que lo estaban esperando. Eso me llamaba la atención. En México, en España, estaban esperando el libro. Y avísame, por favor, cuando lo pueda comprar, qué sé yo. Eh, y el mensaje que uno quiere transmitir trata de ser realista y la visión que uno tiene, no solo de las artes marciales, que es el tema que más le dediqué mi vida, sino de la vida en general. Y mis principales destinatarios de ese mensaje son mis hijos, ¿sí? Cinderela y Luca, ¿sí? Ellos son mis principales destinatarios. Después la gente, claro, lo valora, pero yo sé que ellos son como los fans número uno que tengo, ¿no? Este, y bueno, digo, algo es la huella que uno va dejando, ¿no? Que, digo, algún valor va a tener. Así, incluso cuando uno no esté, algún valor va a tener. Mm. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ahí tenés después uno atrás. ¿Qué fue lo que más te capturó, qué más te atrapó a lo largo de esta segunda travesía, digamos? ¿Qué lugar o qué experiencia, por así decirlo? Bueno, eso me pasa muchas veces que en las redes dicen, bueno, ¿qué te gustó más? Kioto, Osaka. No, a mí, o sea, puedo estar en el lugar más aburrido que se te ocurra en Japón, que a mí me fascina, ¿entendés? Entonces es como que
por ese lado no me agarran, o sea, es Japón, para mí es Japón. No sé por qué tampoco, no sé por qué, sería lo mismo eso que me preguntaban por qué empecé a practicar, y no sé por qué Japón, justo el país que está más lejos de Argentina, podría haber sido Uruguay, qué sé yo, no, Japón. Eh, y, y lo que más me movilizó fue la vivencia del desfile en el Día de la Cultura, eso sí, porque, bueno, está todo relatado en el libro, pero digo, te visten de samurái para desfilar, para que todos los japoneses te miren, te aplaudan, se saquen foto con vos. eh, de hecho, en la noche anterior me junto con Sensei Nagao y me dice, usted va a ser famoso mañana, me dice. Y dice, ¿por qué? Le digo, no ha habido otro occidental. No, le digo, ¿no hay otro occidental que vaya a desfilar? No, no, dice, nunca hubo. Usted es el primero, me dice. Y bueno, eso llamaba mucho la atención. De hecho, muchos se asombraban de verte, porque claro, yo soy muy alto, no tengo por más que tenía toda la armadura, seguía siendo occidental, con la nariz que tengo, no había forma de disimular nada. Este, y bueno, eso, que te abrieron las puertas, que nunca nadie me preguntó nada, nunca me preguntaron usted qué practica, qué grado tiene, no. Ellos valoraban mucho el hecho de que yo hiciera el esfuerzo de estar ahí, eh, y, y me brindaron todo, porque la verdad fue esa. Me brindaron todo. Ale también es testigo de todo lo que hicieron. Ella incluso tenía hasta cierta duda o incógnita de cómo sería relacionarnos con ellos. Y no, son maravillosos. La verdad que son maravillosos. Cuando te abren las puertas, ¿sí? Eso hay que claro, porque no son gente abierta. Ahora, te recibieron, te abrieron las puertas, son fantásticos. Eh, Eso lo valoran mucho, ellos lo valoran mucho. Y el idioma lo mismo, o sea, si vos no tenés el acceso al idioma, ellos andaban todo el tiempo con el traductor y te iban traduciendo todo. Eh, no, la verdad, eso fue lo más movilizante. Esta vez sí, fue lo más movilizante. No, escribo solo, siempre escribo solo. Eh, Mis antecedentes son libros que escribí un libro para mi esposa, un libro para mi hija y un libro para mi hijo. Esos son unos libros que son de nosotros, digamos, ¿no? Eh, el de Ale se llamaba Historia verídica de una búsqueda y de varios encuentros. El de Cinderella se llamaba El legado de las ballenas. Y el de Luca, El legado del samurái. Em, y bueno, me gustaba, digamos. Ahora, llegar al nivel pro, vamos a decirlo así, sí, llevó muchos años. Y lo que me reconforta a mí mucho es saber de que mi forma de escritura no es una forma común de escritura. Em, Primero porque era difícil de encasillar. Al principio me acuerdo cuando me decían los de la editorial, bueno, ¿en qué categoría lo ponemos? Y qué sé yo, no, digo, narrativa de viaje, pero no, pero había muchas otras cosas, ¿no es cierto? Y en ese momento yo dije, bueno, sí, es narrativa de viaje, pero yo dije para mí mismo, es una narrativa de emociones en ese momento, ¿no? El primer libro. En este segundo libro, yo digo que es una narrativa de vivencias. Es distinto. Eh, y mi forma de escribir es, para los que no me han leído nunca, son todos como apartados cortos, por eso es fácil de leer. No son textos largos, en donde yo comienzo cada apartado, que no está relacionado con el anterior, sino que cada apartado corresponde a un lugar visitado. Entonces yo comienzo con un texto que puede ser una narración real, puede ser una narración ficticia, o sea, inventada por mí, puede ser un documento histórico, puede ser una frase, un poema, un haiku, un montón de cosas. Después viene la descripción de lo que yo
vivo esa vivencia de estar en ese lugar. Y cuando termino de leer eso, es como que el lector entiende lo que leyó primero. Tiene que volver a la primera parte. Entonces va haciendo como esto, va leyendo, pero después tiene que volver. Porque ahora entendí lo que dijo al principio. ¿Sí? Y va de nuevo y vuelve. Y va de nuevo y vuelve. Y en el paso de las luciérnagas me sucedió algo muy curioso. Cuando llegan al final del libro, entienden el primer texto, el que les acabo de leer, el paso de las luciérnagas. Entonces es como un gran loop. Y es una forma de escritura que yo no se la he visto a nadie. Capaz que alguien la tenga, pero yo nunca la vi. Y eso me llena de orgullo también, porque soy original en ese sentido. Como les dije, el primer libro relata todo lo de Musashi y este libro es la búsqueda de esas rutas antiguas, pero ustedes van a ver, hay un lugar, un castillo que tiene una historia sobre Musashi. Ese había quedado pendiente, por eso lo puse en el segundo. Sí, ahora vos me decís, ¿qué falta? Y no. O sea, la idea es hacer algún día una trilogía, pero como les repito, Japón es inabarcable, inabarcable. Eh, Si ustedes ven el Google Map mío de Japón, no está Japón, no está todo marcado. Y bueno, no, siempre van a quedar cosas pendientes. Yo puse esa, bueno, porque me había quedado pendiente y la pude agregar en este libro, pero sí, siempre quedan cosas pendientes. Y vos decís, bueno, ahora no, ya tenés 2 viajes, te recorriste Japón de punta a punta 2 veces, o sea que conocés un montón. No, falta un montón. No. O sea, está en el mismo punto siempre. Falta. Con respecto a lo primero que decías, si el libro habla de mí, por supuesto, sí. Más que de mí, no es que habla de mí, habla de mi forma de ver Japón. Y es como las artes marciales. El aikido que hago yo, está bien, me lo enseñó Sensei Medina, pero es mi aikido. Lo mismo me pasa con Kobudo, con karate, o sea, no lo vamos a ver igual. Y mi manifestación de lo que son las artes marciales japonesas, y también, por ahí muchos me dicen, bueno, como que soy un poco más informal, viste, con determinadas cosas. Y sí, bueno, es que mi manifestación de lo que es el arte marcial es esa. Y en el libro pasa lo mismo, es mi manifestación. Con respecto a lo que viví en ese momento, eh, lo primero que fue era una cuestión física, que la armadura pesa 20 kilos. De esos 20 kilos, 8 estaban arriba de mi cabeza. Y no, digo, cuando me puse el casco, digo, "No, esto no puede ser". Digo, tenía que estar 4 horas con ese casco. O sea, llegó un momento que digo, acá me tengo que concentrar en no desmayarme. Pues a veces me había calambrado todo el cuello. Estaba duro, no. Era una cosa que digo. Y lo más gracioso de todo, que Nagao, sí, primero, sí, casi 1 hora vistiéndome. Lo mejor de todo fue que Nagao, en un momento estábamos desfilando, y él se da vuelta y me dice, no es fácil ser samurái. Él sabía todo lo que yo estaba pasando, lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y él valoró mucho eso. Lo valoró mucho. Y yo me di cuenta. Y yo creo que hasta me dio la más pesada. La armadura más pesada me la dio a mí. Porque él estaba con un gorrito de tela, qué sé yo. Me lo hizo a propósito. Sí. ¿Querés armadura? Tomá la armadura. Pero fue una vivencia espectacular. Sí. Pero no era el hecho de estar, porque digo, acá también podés alquilar una armadura y desfilar. Estaba ahí en Japón, un montón de rodeos japoneses que estaban festejando su Día de la Cultura. Estaba en el medio, o sea, me metí en el medio de ellos. ¿Entendés? Y esa sensación fue fuerte. Porque sí, la gente por ahí dice, mirá, se puso la armadura, ¿qué se cree que es?
Pero no era eso, no era, está bien, la armadura fue una experiencia, pero la verdad que realmente es una exigencia física muy grande. Lo único que tal vez digo, bueno, no, espero que no me caiga, porque voy a quedar como una tortuga con la pata para arriba, no me mueven más de ahí. Porque aparte 20 kilos es mucho, ¿viste? Pero era eso, era la vivencia, ahí vamos de nuevo, la narrativa de las vivencias y ver los rostros. Porque me quedó un rostro muy grabado de una mujer, debe haber tenido 80 años fácil, en silla de rueda, y así juntaba las manos, estaba maravillada con vernos pasar a nosotros, vestidos de samurái, y yo pensé, digo, ¿qué historias le habrán contado sus padres, no? Ella, ¿qué imagen tiene de los samuráis? Porque, digamos, también son soldados, eran soldados, convengamos, es como ver hoy en día desfilar a los granaderos. A nosotros nos genera algo, ¿no es cierto? Y bueno, yo estaba ahí. Y bueno, y era una cosa que por algo estaba ahí. Algo ellos querían que yo cuente. Y eso es lo que cuento. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, gente.